académico. Estimados colegas, doctor Fernando Montealegre Scott, invitado especial, doctor Hugo Montalvo, moderador, doctor Franco Mío Palacio, secretario y presidente del Comité de Educación Médica Continua. Es muy satisfactorio para el Consejo Regional Noveno poder iniciar las actividades académicas el día de hoy. Usualmente se hacen por las noches, pero en este caso el tiempo que amerita hacer un curso, taller, porque así va a ser teórico o práctico, hace necesario que tengamos que utilizar por lo menos unas 3 horas. Y en eso quisiera agradecer mucho la colaboración, así como también la coordinación que han tenido varios de los colegas que están aquí presentes, encabezados por el doctor Franco Mío Palacios, la colaboración de la doctora Liliana Yu y otros colegas de la especialidad también de anestesiología, para que en esta tarde se desarrolle un tema sumamente importante, vía aérea difícil. Nosotros en el Consejo Regional Noveno y en la Junta Directiva nos mantenemos empeñados en desarrollar las actividades académicas y realmente le vamos a poner bastante empeño, dedicación y los recursos que amerite la educación médica continua en temas versátiles y variados que tengan que ver con todas las especialidades médicas. Es muy importante en este sentido también contar con la participación de otros colegas de otras especialidades diferentes en anestesiología también, y también parte del equipo de trabajo de salud, porque también en estos cursos pueden participar enfermeras, enfermeros u otros, que es muy importante porque la salud hace mucho tiempo dejó de ser solamente ponderada para el médico, sino que tiene que hablarse en un concepto general. Así es, doctor Fernando Montealegre, le damos la más cálida bienvenida a esta nuestra ciudad. Realmente para nosotros es muy emocionante poder inaugurar el día de hoy las actividades de educación médica continua, justamente con la ponencia que usted va a realizar en esta tarde, y que estoy seguro que va a satisfacer todas las expectativas que los colegas que están aquí presentes han puesto en ella. Recibe usted nuestro más cordial agradecimiento y el saludo de toda la tierriqueña y los colegas que están aquí presentes. Declaro inaugurado, en este caso, las actividades del Comité de Educación Médica Continua y también el presente curso taller. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ángel Anicama, decano del Consejo Regional Noveno del Colegio Médico del Perú, ICA. Invitamos a continuación a un prestigioso colega también, el doctor Hugo Montalvo, jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Augusto Hernández Mendoza de Salud, quien tendrá a cargo la moderación del presente evento para que haga la presentación respectiva del ponente. Con un fuerte aplauso recibimos al doctor Hugo Montalvo. Muy buenas tardes. En primer lugar, es un agradecimiento pues, al Colegio Médico, con la nueva Junta Directiva, en el sentido que empezamos la actividad académica con una de las principales especialidades de la medicina, que es la anestesiología. Creo que nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer a ella, la mayoría de los que estamos presentes. El curso que se va a desarrollar hoy día consta de 2 partes, un curso taller y que va a ser dictado por el doctor Fernando Montealegre Scott. Él es el jefe de servicio de anestesiología, anestesia y reanimación del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Él es docente de anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad San Marcos. También es presidente del Consejo Peruano de Reanimación. Bueno, y entre otros muchos cargos más y galardones que tiene. Entonces, nuestro agradecimiento por la presencia y por la deferencia de poder dictar hoy día el curso de manejo de vía aérea difícil. Le agradecemos a esto porque no solamente va a ser para nuestros colegas anestesiólogos, sino para todas las especialidades. En nuestro servicio de anestesiología recibimos
médico rotante y otras especialidades, y una de las cosas en que ponemos mucho empeño es enseñarle el manejo de vía aérea. Esto es algo que, por ejemplo, el cirujano que tiene emergencia, el médico internista que está en trauma shock, es algo que debe manejar. Felizmente ya en nuestro hospital ya nos llaman poco ya. O sea, ya no nos llaman a las 2 de la mañana, 3 de la mañana en el manejo de no podemos intubarlo, ¿no? El problema es que cuando nos llaman a intubar ya es un paciente que ya está trastornado. Básicamente la conferencia del doctor va a tratar sobre el manejo de vía aérea en la primera parte, y en la segunda parte va a haber un pequeño taller para lo cual vamos a hacer un sorteo porque son 20 cupos. De los 20 quedan 19 porque uno ya la agarré. Entonces, terminando la conferencia, pedimos que no se retire, va a haber un pequeño break y de ahí un taller en los ambientes posteriores del trabajo. No viendo más palabras, porque vamos a dejar para que el doctor se explaye en el tema y dejamos un buen tiempo para las preguntas. Con ustedes, el doctor Montero. Bueno, en primer lugar, me siento muy contento de estar aquí en la ciudad de Ica y por la cálida recepción, y cálida también por el cálido clima que tiene, ¿verdad? Y sobre todo porque hace bastante tiempo que tenemos inquietud de venir y desarrollar actividades académicas en la ciudad de Ica, y espero que pronto podamos empujar un poquito más, apoyando la labor docente y el interés en la capacitación que está poniendo el nuevo Consejo Directivo aquí del Consejo Regional de Ica. Agradecer la invitación del Consejo Directivo. Entiendo que es un buen augurio empezar los trabajos con la parte académica. Y bueno, nuestro compromiso también de apoyarles en todo lo que esté a nuestro alcance para continuar no solo con este tema, sino con muchos otros relacionados, tanto a lo que es anestesias y también a medicina de emergencia, atención del trauma, en fin. Bueno, si bien es cierto, cuando recibí la invitación para esta actividad, dijeron hacer un curso, un taller de vía aérea, yo realmente pensé en que iba a ser una cosa más grande, ¿no? Porque hablar de vía aérea es hacer un curso completo, algo de por lo menos 2 a 3 días. Entonces, ahora he tratado de resumir un poco, hablar de aspectos saltantes sobre lo que es el manejo de la vía aérea dificultosa. Trataré de resumirlo lo mejor posible. Hay mucho que hablar, le dije que tendríamos para 3 días de hablar de vía aérea, pero voy a resumir lo más importante y sobre todo lo que son algunas nuevas tecnologías. Y por otro lado, después vamos a ver también en el taller, no es un taller completo de vía aérea en el cual podríamos tener 10 mesas con muchísimos dispositivos y técnicas de manejo de vía aérea. Vamos a tener algunas cositas y también algo de lo más importante que voy a mencionar en la parte teórica, lo vamos a ver en la parte práctica. Muy bien, entonces sin más preámbulo voy a continuar con este tema, que es manejo de vía aérea difícil, orientado sobre todo a lo que es nuevo, ¿no? Sin hablar mucho de las cosas que ya se conocen. Esta es la institución donde trabajamos, el Hospital de Emergencia de José Casimiro Ulloa. Es el único hospital de emergencia de adultos propiamente que hay en Lima. Hay uno de emergencias pediátricas, pero aquí tenemos un poco de experiencia, donde hemos ganado un poco de experiencia en la atención del paciente COVID traumatizado y en el manejo de la vía aérea de ese tipo de casos, ¿no? Donde particularmente es difícil por las lesiones traumáticas que puede tener el macizo facial, la columna cervical, etc. El manejo de la vía aérea, precisamente en ese entorno que nosotros nos desarrollamos, es un procedimiento clave. Como bien se mencionó hace un momento, mencionó el decano, el tema de vía aérea no es un tema del anestesiólogo exclusivamente, no solo eso, sino que es multidisciplinario, no solamente del médico, también tiene que participar la enfermera,
Cada vez hay dispositivos que nos facilitan el acceso. Personal técnico en nuestra institución sabe cómo funcionan las máscaras laríngeas, han participado en nuestros talleres y están capacitados para ponerlos, porque son dispositivos que no solamente los puede manejar un médico, sino también personal paramédico. Bueno, eso lo vamos a hablar luego. El tema es que las complicaciones en el manejo de la vía aérea determinan un número de muertes que pueden prevenirse. Hay un gran número de personas que mueren por un manejo inadecuado o no oportuno de la vía aérea, ¿no? Porque se pensó en que tiene que resolverse intubando al paciente, y no siempre esa es la solución. Hay otros dispositivos que ya mencioné, como es el caso de la máscara laríngea, los tubos laríngeos, etc. Entonces, si bien es cierto que la intubación endotraqueal es el estándar de oro para el manejo de la vía aérea, pero no es la única solución, como lo vamos a ver luego. Entonces, las complicaciones relacionadas con la intubación endotraqueal y con la ventilación con máscara facial determinan un número importante de muertes. El 30% del total de muertes relacionadas con anestesia tienen que ver con problemas de vía aérea. Y de ellos hay un número importante de pacientes que sufren daño cerebral permanente o muerte cerebral. 85% de estos casos que tuvieron problemas de dificultad en la intubación quedan con algún grado de lesión neurológica. Y lo más triste, como ya habló Kaplan desde el año 2000, estos casos, el 72% de ellos fueron casos que se consideraron evitables. Es decir, si se hubiera hecho algo diferente, se pudo haber evitado la muerte o la complicación neurológica. Y esta publicación de Kaplan, que si bien es cierto que tiene bastantes años, se ha retomado, como vamos a ver luego, en un trabajo que es el National Library Project de Reino Unido, ¿no? el NAP4, que es un reporte en el cual el Colegio de Anestesiólogos de Reino Unido publica sus complicaciones y mortalidad en relación a la anestesia, y prácticamente, a pesar de los años que han transcurrido, siguen presentándose casos de muertes y complicaciones serias que pudieran haberse evitado con un manejo oportuno y un manejo adecuado. Muy bien. Entonces, dentro de esto, Kaplan decía de que los pacientes no se mueren porque no los intubemos, los pacientes se mueren porque no los oxigenamos. Y muchas veces nos enfrascamos y tratamos de asegurar la vida intubando al paciente, cuando podemos tener otras alternativas como dispositivos extraglóticos o simplemente ventilar al paciente y oxigenarlo con bolsa, válvula, máscara, o sea, con el ampul. Bueno, la vía aérea difícil es una situación clínica que puede ser relacionada con, por ejemplo, tumoraciones, malformaciones congénitas, o puede estar relacionado con lesiones traumáticas, quemaduras, lesiones del macizo facial, lesiones de la columna cervical, que alteran la anatomía y lo hacen difícil. Esos casos, por ejemplo, si nos llega un paciente así, quemadito, que tiene la boca muy pequeñita, o con un labio leporino, o un paciente con estas tumoraciones, evidentemente es una vía aérea difícil, ¿no? Y lo primero que van a hacer es llamar al profesional más entrenado en el manejo de vía aérea en ese momento, que probablemente sea el anestesiólogo. En todo caso, estos casos son fáciles de diagnosticar y decir es una vía aérea difícil, eso cualquiera lo sabe. Sin embargo, hay situaciones en las cuales aparentemente por la fisonomía o por el examen clínico exterior del paciente no parece ser difícil, pero cuando lo dormimos, lo relajamos, hacemos la laringoscopía, no vemos la glotis por ningún lado. Esos casos de vía aérea dificultosa no diagnosticados, que nos agarran de sorpresa, ya prácticamente, como decimos, cuando nos hemos aventado a la piscina, ¿no? Y nos damos cuenta que no hay agua. Eso nos pasa en un porcentaje importante de casos, que tal vez, si vemos las estadísticas, puede estar entre el 0.02% de los casos, pero en ese número tan reducido, cuando se nos presenta, realmente es una situación crítica y que, como hemos dicho,
puede llevar a la muerte del paciente o a complicaciones neurológicas y secuelas graves permanentes. Bueno, para ello tenemos que establecer una estrategia de manejo, y de eso es lo que vamos a hablar un poco ahora. Esa situación de emergencia de vía aérea difícil, diagnosticada o no diagnosticada, pero que estamos enfrentados a un caso en el cual, si no resolvemos el problema de la oxigenación, ese paciente puede morir. Nuestro enemigo ahí es el tiempo, tenemos que resolverlo rápidamente. Y para ello tenemos que estar preparados profesionalmente, conocer las técnicas, saber manejarlo. De nada me sirve que me den un fibroscopio. Acá tiene, doctor, un fibroscopio, si nunca he utilizado uno. Entonces tengo que estar entrenado y saberlo manejar. Y por otro lado, trabajo en equipo. Por eso pongo esta foto aquí, porque el operador principal que está haciendo el procedimiento está a la cabeza, pero tiene uno, como es un paciente de lesión cervical, tiene otro operador que lo está ayudando en estabilizar la columna cervical mientras él hace el procedimiento, otro que le está, probablemente sea el enfermero o personal técnico, le está pasando los dispositivos que necesita, y bueno, el residente que está mirando pues está aprendiendo, ¿no? Entonces, trabajo en equipo, y todo el equipo tiene que saber qué es lo que estoy haciendo. Si yo sé usar el fibroscopio, pero mi ayudante no sabe cómo funciona eso, entonces no me va a poder ayudar adecuadamente. Muy bien. Dentro de lo que es trauma, por ejemplo, las lesiones traumáticas de vía aérea, cuando hay lesiones en el macizo facial, como aquello que les mostré, hay que recordar que debemos contar con, sobre todo, tres cosas, tres aspectos que hay que tener en cuenta muy importantes. Una buena aspiración, porque esa vía aérea, la cavidad oral, las fosas nasales están llenas de sangre y va a seguir sangrando. Monitorizar adecuadamente al paciente, presión arterial, oxímetro de pulso, monitorizarlo. Y estos pacientes no hay que obligarlos al decúbito. Muchas veces llega el paciente, lo primero que hace es echarlo para intubarlo. El paciente dice, no me voy a echar, y se para y se incorpora. Porque cada vez que se echa, la sangre se le viene hacia atrás y se ahoga. Entonces, en estos pacientes es crítico el tema del decúbito, no hay que obligar al decúbito, tener una buena succión y establecer la estrategia con un plan A, plan B, plan C de manejo de vía aérea, como vamos a ver ahora. Lo que es este cuadro es muy importante porque nos esquematiza cuánto tiempo tolera de apnea el paciente, ¿no? El tiempo, mire, acá está esto está graficando la saturación de oxígeno, y vemos cómo la saturación de oxígeno que está cercana al 100% cae muy rápidamente en alrededor de poco menos de 4 minutos, cae por debajo de 60 en los pacientes obesos. El paciente obeso adulto no tolera el apnea. Si yo lo duermo, tengo 3 minutos como mucho para resolver la vía aérea, porque después del tercer minuto ya está por debajo del 80%. Entonces, si yo no peroxigenado bien este paciente, el obeso pierde rápidamente la saturación. Lo mismo sucede con un infante de 10 kilos, normal, sano, pero los infantes tienen una baja reserva de oxígeno y desaturan muy rápidamente. Lo mismo sucede con un paciente moderadamente enfermo de 70 kilos, también cae, tiene una tolerancia al apnea un poquito mayor, alrededor de 5 minutos, pero tampoco es mucho, ¿no? Y el paciente adulto normal de 70 kilos, con un buen índice de masa corporal, tiene una tolerancia al apnea, ¿no? de 100 baja a 90% en alrededor de 8 minutos, y de ahí baja, y está por debajo de 60 antes de los 10 minutos. Entonces, hay que recordar esto, porque muchas veces tenemos al paciente dormido, inducido, relajado, y se nos está pasando el tiempo y no logramos resolver la vía aérea definitivamente. Entonces, ya dije que la vía aérea difícil es una situación clínica en la cual un operador experimentado, un médico, un profesional con experiencia en manejo de vía aérea, no puede intubar o no puede ventilar con máscara facial. Esto se debe fundamentalmente a 3 cosas. Uno es el equipamiento con el que contemos. Si me da un laringoscopio con una mala pila, no tiene buena luz o la hoja es muy pequeña para el tamaño del paciente, entonces no tengo un buen equipamiento, voy a tener problemas para el manejo de la vía aérea. El segundo aspecto es la experiencia del operador, ¿no? Yo puedo tener todo un arsenal de equipos para manejar la vía aérea, pero si no lo sé utilizar, es lo mismo que me den un Ferrari para la puerta de mi casa si no sé manejar.
Entonces no sirve de nada, el equipo es importante. Y la anatomía del paciente, ya lo dijimos, ya sea que tenga una anatomía alterada, difícil de él propiamente, porque así nació, ¿no? Boca pequeña, dientes prominentes, lengua grande o es obeso, o porque su anatomía está alterada producto de una lesión traumática, por ejemplo, como esa foto ese que les mostré con el macizo facial totalmente alterado. Pero de estos factores, el más importante, sin duda, que va a determinar el éxito o el fracaso del manejo de la vía aérea es la experiencia del operador. Por eso, en ese reporte que yo les mencionaba, el NAP4, el National Airline Project del Reino Unido, ellos analizan diferentes factores y dentro de una de las conclusiones a las cuales llegan al final es que los entrenamientos y la capacitación, cursos y sobre todo talleres en el uso de dispositivos para manejo de vía aérea difícil deberían hacerse cada 6 meses. Un profesional debería volver a hacer un taller y reentrenarse en estas cosas por lo menos cada 6 meses para tener las destrezas suficientes para poder solventar, para poder resolver cualquier situación. Rápidamente, el paciente, sabemos que una de las principales causas de obstrucción es la lengua y para ello pues existen, también conocemos dispositivos muy básicos como son las cánulas orofaringeas o cánulas de Mayo, pero también unos dispositivos, gracias mi amor, unos dispositivos muy útiles, simples, pero poco utilizados. A pesar que no cuestan mucho, cuestan igual que los tubos de Mayo, pero los vemos poco, y son las cánulas nasofaringeas. Y siempre las menciono porque hay pacientes, así como hay pacientes difíciles de intubar, hay pacientes difíciles de ventilar. El paciente obeso, por ejemplo. El paciente obeso no siempre es difícil de intubar. Muchas de las veces se puede intubar fácilmente, pero una de las principales dificultades que puede haber en el obeso mórbido es la ventilación con máscara facial. Y a veces ni siquiera el tubo de Mayo nos ayuda. Para ello, las cánulas nasofaringeas suelen ser más útiles, ya que levantan el paladar blando, como se ve en este gráfico, ¿no es cierto? Pasa por la fosa nasal, levanta el paladar blando y podemos colocar incluso 2, una por cada fosa nasal, de tal manera que permeabiliza la vía aérea. En los pacientes obesos mórbidos, uno de los elementos que dificulta la ventilación es el paladar blando redundante que se cae y dificulta el paso del aire. Muy bien. La ventilación con máscara facial también es importante. También lo menciono yo, menciono mucho a lo largo de esta charla en NAP4 y se lo recomiendo, lo encuentran en internet, fácilmente lo pueden descargar en forma gratuita en formato PDF en NAP4, porque es muy interesante todas las conclusiones a las que llegan. Y uno de los aspectos que menciona es que la ventilación con máscara facial debe, para evitar la distensión gástrica y la regurgitación, el vómito y la aspiración, que es otra de las complicaciones que se ven con mucha frecuencia en el paciente vía aérea difícil, para evitar la broncoaspiración hay que ventilar a presión positiva controlada, que no supere los 15 a 20 centímetros de agua de presión positiva inspiratoria. Entonces, pues, tenemos la máquina de anestesia y vamos a ver la presión y lo vamos a regular la presión inspiratoria, pero los resucitadores manuales que tenemos en emergencia, la gran mayoría de ellos no tienen este manómetro que lo vemos acá más grande, ¿no? Ahora en la práctica se lo voy a mostrar. De tal manera que esto debemos ventilar y está graduada la escala esta en centímetros de agua. Entonces cada vez que ventilamos y presionamos la bolsa no debe superar los 20 o 25 centímetros de agua, ya que la resistencia del esfínter esofágico inferior está alrededor de 28 a 30 centímetros de agua. Si yo ventilo más de 25, voy a abrirlo y parte del aire que estoy insuflando va a ingresar al estómago. Y el paciente de emergencia, el paciente que tengo que intubar, que está con problema de vía aérea, está con el estómago lleno, siempre. Entonces, más el estómago lleno y más el aire que le estoy insuflando, ese paciente va a vomitar y se puede aspirar. Muy bien, entonces veamos las estrategias, ¿no? Tenemos un paciente que por diferentes situaciones hemos llegado a que tenemos que establecer una vía aérea definitiva, ya sea porque el paciente no tiene un buen mantenimiento, o sea, no mantiene la vía aérea permeable porque tiene trastorno de conciencia, un Glaucom menos de 8,
Entonces el paciente no mantiene permeable la vía aérea, y por otro lado no está protegida la vía aérea, porque ya con ese trastorno de conciencia se pierden los reflejos de deglución, y si hay una pequeña regurgitación se va a tirar. El segundo aspecto es el paciente que puede tener buen mantenimiento y protección de la vía aérea, porque el trastorno de conciencia no es muy marcado, pero oxigena o ventila inadecuadamente, por ejemplo un traumatismo torácico, fracturas costales múltiples, tórax volante, o un estatus de mal asmático. O la otra situación, un paciente que puede tener buena oxigenación, buena ventilación, tiene buenos reflejos de deglución, la vía aérea está permeable porque está patente, está bien mantenida, pero la progresión del cuadro clínico me hace sospechar que en algún momento puede deteriorarse y hacer hipoxia. Por ejemplo, un paciente que llega, nos traen los bomberos, que no está quemado, pero lo ha rescatado de un incendio, ha aspirado humo, aire caliente, esa vía aérea está quemada, y cuando llega a la emergencia probablemente el paciente no tiene dificultad respiratoria, pero tiene un cambio de voz, está ronco, tiene disfonía. Ese paciente, no en una hora, 20, 30 minutos, se le va a cerrar la glotis y ya no lo vamos a poder intubar probablemente, porque no vamos a ver nada por el edema. Otro paciente, un traumatismo del cuello, o que tiene un hematoma en la región anterior del cuello, que puede comprimir la vía aérea y va a evolucionar hacia ello. En este momento no está obstruido, pero puede evolucionar rápidamente hacia la obstrucción. Entonces ahí tenemos que aplicar nuestro juicio clínico y ver qué casos pueden evolucionar hacia una situación crítica en la cual tenemos que resolver rápidamente la vía aérea. Muy bien, por algunas de estas circunstancias hemos decidido que tenemos que establecer una vía aérea definitiva, intubar a ese paciente. Pues dividimos a nuestro grupo de pacientes en dos: aquellos que están apneicos o tienen compromiso hemodinámico serio, paciente chocado, politraumatizado o que esté en apnea. Pues eso es una urgencia de vía aérea, e inmediatamente tenemos que, como urgencia de vía aérea, hacer primero preoxigenarlo con bolsa y máscara, con el ambú, ventilando a presión positiva, no más de 20-25 centímetros de agua de presión, manteniendo una saturación de oxígeno por encima del 90%. Luego vamos a hacer, recordemos que es un paciente o que está apneico o que tiene un compromiso hemodinámico serio, está chocado. Entonces haremos un intento de intubación sin fármacos. Si logramos hacer la intubación, pues se termina nuestro problema, asunto resuelto. Si no logramos hacer ese primer intento, volvemos a ventilar con bolsa y máscara. Si tenemos buena ventilación, evaluamos la relajación mandibular. El paciente puede estar chocado, pero de repente tiene cierto grado de contractura y no me permite hacer la laringoscopía óptima. Entonces, en esos casos, podemos optimizar la laringoscopía utilizando un relajante muscular, cual luego podemos discutirlo. Succinilcolina, se habla mucho de ella, incluso hace poquito salió un artículo que decía, ¿no?, el final, cuando apareció Sugamadex, ¿no?, es el final de la succinilcolina, ya no tenemos que usarla más. No, yo creo que sí, todavía es útil la succinilcolina, 1 o 1.2 miligramos por kilo, es un medicamento útil para estas situaciones, titulándola porque recordemos que este es un paciente con compromiso hemodinámico. O utilizar el binomio rocuronio-sugamadex. El rocuronio es un buen relajante muscular, pero tiene una relajación muy prolongada que, si no logramos intubarlo, podríamos necesitar revertirlo con un reversor inmediato, que es el Sugamadex. El tema del costo es el problema, porque el apoyo de Sugamadex está alrededor de 450 o 500 soles. Bueno, evaluamos la relajación muscular y decidimos relajarlo porque la mandíbula no está muy relajada, y hacemos un segundo intento de intubación. Si ese segundo intento tiene éxito, en buena hora terminó nuestro problema, y si no tiene éxito, decimos que es fracaso de vía aérea, y luego al final vamos a ver qué cosa hacemos con un fracaso de vía aérea. Aquí quiero mencionar este estudio clásico del Dr. Moore, que evaluó la morbilidad y mortalidad de los casos relacionados con el número de intentos de intubación, y en ello ven o mostró, por ejemplo, las complicaciones, ¿no?, la hipoxemia severa, intubación esofágica, regurgitación, aspiración, bradicardia, parada cardíaca, en relación al número de intentos. Entonces, cuando eran menos de 12 intentos, 2 o menos intentos de intubación,
Esta era la incidencia de estas complicaciones. Pero cuando se hacían más de 2 intentos de intubación, las complicaciones se multiplicaban por 6, por 7, hasta por 14. Entonces, como ven acá, con menos de 2 intentos, la incidencia de hipoxemia severa era de alrededor de 2%. Pero cuando era más de 2 intentos, 28%, o sea, 14 veces más. Lo mismo, la incidencia de parada cardíaca era 0,7%, pero cuando eran más de 2 intentos, 11%, es decir, 7 veces más. De ahí que se concluye que el número máximo de intentos debería ser 2. Es decir, nuestro primer intento de intubación debemos procurar que sea el último, claro, o sea, proveernos de todo lo necesario, los materiales, la estrategia, y el que va a hacer el primer intento que sea el profesional más capacitado dentro del equipo que está. Porque estamos hablando de un paciente bien difícil, que está chocado o que está amnésico, y tenemos que resolver inmediatamente la vida. No es el momento de que practique el R1 o que le demos al interno a ver cómo. No, en ese caso debe ser el profesional más capacitado. Y si fracasa ese primer intento, pues mejoraremos la técnica, haremos algo diferente para el segundo intento. Pero no más de 2 intentos, porque las complicaciones y la mortalidad se multiplica por mucho. Muy bien, entonces si la saturación está bien, máximo 2 intentos, y en el segundo intento, por supuesto, no voy a repetir la misma cosa. ¿Okay? Tendré que cambiar algo, cambiaré la hoja del laringoscopio, cambiaré el laringoscopio, utilizaré otra estrategia, una guía buggy, una máscara laríngea, o cambiaré de anestesiólogo, ¿no? Que venga otro que tenga un poquito más de experiencia, pero no voy a hacer lo mismo en el segundo intento. Bueno, pues ya vimos qué hacíamos en ese paciente arnéco con compromiso hemodinámico, en el cual decíamos que era una urgencia vía aérea y había que resolver inmediatamente. El otro grupo de pacientes que tengo que manejar vía aérea, pero que no están en apnea ni tienen un compromiso hemodinámico serio, y si tiene buena respiración, o sea, respira espontáneamente, le pongo su mascarita de oxígeno con bolsa de reservorio a 10 o 15 litros por minuto para que vaya oxigenando, y puedo tomarme un tiempito para evaluar la vía aérea, hacer una evaluación rápida, claro, y ver, por ejemplo, el perímetro cervical, ver la distancia entre los incisivos, o sea, la apertura bucal, ver la movilidad del cuello, etc. Una evaluación muy rápida para ver si es que tiene signos clínicos de vía aérea difícil. Entonces, si en mi evaluación, por ejemplo, encuentro que es un paciente que tiene una apertura bucal de menos de 3 centímetros, o que tiene incisivos prominentes, ¿no? Dientes de conejo, o le faltan dientes, que también es difícil de intubar, o alguna característica, o tiene dificultad en la movilización cervical, son viejitos que vienen anquilosados y que tienen la columna cervical rígida, fija. Entonces, si encuentro alguna característica, no voy a hablar ahora porque es hablar una hora de cuáles son las evaluaciones que se hacen para determinar vía aérea difícil, pero si encuentro alguna de las características por las que he mencionado y digo que es vía aérea difícil, entonces lo primero que tengo que hacer es pedir ayuda. Solo no lo voy a poder resolver. Oxigenar al paciente, tratar de ventilar con bolsa y máscara manteniendo la saturación por encima del 90%. Si lo trato de ventilar y no puedo mantener buena saturación de oxígeno, digo que fracaso vía aérea. Pero si tengo buena saturación, considero hacer una laringoscopía directa con anestesia local para explorar y ver si realmente es difícil o no, si se ve o no se ve las glotis adecuadamente. Y en esa laringoscopía puedo decidir hacer una intubación vigil, ¿no? Intubarlo despierto con bajo anestesia local, o hacer una intubación de secuencia rápida. Ya miré, vi que la glotis está accesible, no es parecía difícil, pero anatómicamente la glotis es accesible. Entonces, pues hago mi inducción de secuencia rápida y hago la intubación. O optar por una intubación nasotraqueal a ciegas. Si tiene éxito, terminó nuestro problema. Si fracasa, vuelvo a ventilar con bolsa y máscara, trato de saturar, mantener una buena saturación de oxígeno, y puedo hacer un segundo intento. Pero dijimos hace un momento que el segundo intento no va a ser la misma cosa. Tengo que modificar, agregar algo al método inicial que he hecho acá. Puedo utilizar facilitadores, las guías buggy o guías FROBA, que vamos a ver ahora en la mesa práctica, o puedo utilizar algún dispositivo translaríngeo como los estiletes luminosos, o puedo utilizar una máscara laríngea clásica o una máscara laríngea intubadora, o hacer una intubación fibroscópica, o utilizando un fibroscopio
o una intubación retrovocada. Si esto fracasa, si no tengo éxito con estos dispositivos, entonces digo que es un fracaso de vía aérea y luego vamos a ver qué hago en la situación de fracaso de vía aérea. Muy bien, entonces estábamos aquí en este lado del algoritmo que les estoy mostrando, en el cual era la vía aérea difícil. Pero recordemos, aquí hicimos una evaluación y aparentemente la vía aérea podía ser difícil, pero la otra opción era que en mi evaluación yo no encontré ningún signo de vía aérea dificultosa. Es un paciente con un índice de masa corporal de 25, 28, tiene un cuello adecuado, una apertura bucal de más de 3 centímetros, distancia tirometrolana de 6, tiene buena movilidad cervical, o sea, no tiene signos aparentes de vía aérea difícil. Entonces decido hacer una intubación de secuencia rápida. Lo duermo, la laringoscopía y lo intubo. Luego podríamos discutir un poco sobre los medicamentos a utilizar en la intubación de secuencia rápida. Bien, entonces si en el primer intento de intubación orotraqueal tengo éxitos, termina el problema. Si fracasa ese primer intento, vuelvo a oxigenar y ventilar con bolsa y máscara para tratar de mantener la saturación por encima del 90%. Si la saturación me cae rápidamente, está por debajo de 90 y no logro mejorarla con la ventilación con máscara facial, digo que es un fracaso de vía aérea y luego vamos a ver qué hacemos en el fracaso de vía aérea. Pero si tengo buena saturación, puedo hacer un segundo intento de intubación de secuencia rápida, reevaluar la relajación muscular, tal vez haya que potenciar un poco la relajación si veo que no está adecuadamente la mandíbula relajada. Y si tiene éxito ese segundo intento, pues termino mi problema, y si no tiene éxito, digo que es un fracaso de vía aérea y ahorita vamos a ver qué hacemos en ese caso. En cuanto a los intentos de intubación, lo clásico que conocemos todos es el laringoscopio de Macintosh, ¿verdad? Las hojas curvas. Tenemos como una segunda opción las hojas rectas de Miller, pero tenemos muchos modelos de laringoscopio, hojas de perfil bajo, o hojas articuladas tipo McCoy, en fin. Pero a veces no logramos hacer la intubación, o nuestra principal duda es si el tubo está bien colocado, sobre todo si es en ambientes inadecuados. A veces tenemos que hacer esto en el extrahospitalario, ¿no? Hemos salido de la ambulancia y tenemos que hacerlo en la vía pública, tendidos en el piso, en condiciones difíciles, y a veces no estamos seguros si el tubo está en la tráquea o no. Y para ello debemos detectar el CO2 en el aire salado, y la prueba más fidedigna de poder demostrar que la intubación ha sido bien establecida. Si no tenemos un monitor capnógrafo, podemos medirlo en forma cualitativa utilizando un detector de CO2. Estos aparatitos descartables tienen un filtro, ¿no? Antibacteriano, antiviral, y tienen un detector colorimétrico que cambia de color, de celeste se pone amarillo, como vemos aquí, si es que detecta CO2. Si le ponemos, esto se conecta al tubo endotraqueal, ahora lo van a ver en la práctica, se conecta al tubo, ventilamos, y si el círculo celeste que ven acá al centro no cambia de color, quiere decir que el tubo no está en la tráquea porque no está sensando CO2. Y si cambia de amarillo, entonces sí está en la vía aérea porque está sensando CO2. No es un capnógrafo, por tanto no me va a decir cuánto CO2 hay. El CO2 en el aire salado no lo va a medir, solo me dice ¿hay o no hay? Punto. Muy bien, es descartable, como les dije, para adultos, para niños y para infantes. Muy bien, entonces, en el primer intento con mi laringoscopio clásico de Macintosh no pude hacer la intubación. En el segundo intento podría ser utilizar un facilitador de intubación como es este, que es una guía FROBA, o una guía Puyi, ¿no? Que es una guía recta, angulada en la punta, tiene un ángulo de 30 grados que me facilita la intubación. Y luego lo vamos a ver. Otra opción es hacer la intubación a ciegas por transiluminación utilizando las varitas luminosas, que lo que buscamos es que haya por transiluminación una luz muy intensa debajo de la manzana de Adán, debajo del cartílago tiroides. Eso nos indica que ya la punta del estilete óptico, de este estilete luminoso, ha pasado a las cuerdas vocales. Entonces, bueno, es una técnica un poquito, hay que explicarla y practicarla, se necesita un poco de práctica, pero en realidad no es difícil.
pero es útil para hacer intubaciones a ciegas en pacientes que tienen muchas secreciones, que tienen sangre en la cavidad oral y que no veo absolutamente nada. Hago laringoscopía, video, aún con video laringoscopio no veo nada porque está la cavidad oral con sangre. Entonces, por más que aspiremos, a veces no se logra ver, y esta técnica de intubación a ciegas por transiluminación puede ser útil en estos casos. Muy bien. Otro dispositivo es el video estilete. El video estilete es un estilete maleable que tiene una microcámara en la punta, y aquí en el extremo proximal se conecta una pantallita, ¿no? Este Stilet View o video estilete va a transmitir la imagen de la punta a una pantalla. Aparentemente es un sistema bastante sencillo, es maleable, es útil en las personas que tienen limitación de apertura bucal. Sin embargo, ya que solo necesita 1,5 centímetros de apertura bucal para poder meter el estilete con el tubo montado. Sin embargo, el sistema óptico no es muy bueno y se empaña con mucha facilidad, y tampoco, si bien es cierto que lo promocionan y lo venden como reutilizable, pues el mío que tenía no me duró mucho porque se quiebra. Como es maleable, aquí a este nivel tiene una parte que es muy flexible, y creo que al quinto o sexto uso tiende a quebrarse. Entonces ya funciona, se ve la imagen en la pantalla, pero al estar quebrada la punta, entonces el tubo ya no tiene estabilidad y es difícil dirigirlo. Entonces no es muy útil, salvo que sea nuevo, ¿verdad? Muy bien. El otro tema que ahora quiero que hablemos un poquito más es el desarrollo de los videolaringoscopios. La tecnología de video nos permite poder ingresar dentro de la boca del paciente. Cuando nosotros hacemos una laringoscopía para intubar al paciente, nuestro ojo, acá está graficado mi ojo, ¿verdad? Con un laringoscopio clásico, mi ojo está fuera de la boca, y por lo tanto la apertura bucal me marca, me limita el ángulo de visión, que lo vemos aquí en blanco. Este ángulo muy estrecho de 20 grados más o menos es el ángulo de visión que yo tengo por la apertura bucal, si es limitada o no, pero por más apertura bucal que tenga el paciente, no va a ser un ángulo de visión muy amplio. Sin embargo, los videolaringoscopios lo que tienen es cerca a la punta, aquí a este nivel. Esta es la hoja de un videolaringoscopio de Stella Vallejo, igual que cualquier laringoscopio clásico. Aquí cerca a la punta hay una microcámara. Entonces esa imagen la transmite a un monitor, a una pantalla, de tal manera que hagan de cuenta que fuera como que mi ojo está aquí, está dentro de la boca del paciente, ¿no? Que viene hacia la cámara, de tal manera que ese ángulo de visión se va a ampliar notablemente en este ángulo en celeste, ¿no? El ángulo en blanco que ven acá es el ángulo de visión que yo tengo desde fuera con un laringoscopio normal, pero al estar el videolaringoscopio dentro, la cámara está acá, entonces el ángulo de visión es mucho más amplio. De lo que era 20-25 grados se amplía en algunos, dependiendo del fabricante, dependiendo del videolaringoscopio, puede ser 50, 60 hasta 70 grados de ángulo de visión, dependiendo de la óptica del equipo. Como fuere, prácticamente por lo menos duplicamos el ángulo de visión, y la calidad de la imagen es muy buena, ¿no? Dependiendo de la marca también, ahora lo podemos discutir, le voy a pasar varios, y van a ver algunas fotos de ellos, y la calidad de la imagen en muchos cada vez está mejor. Los primeros eran una imagen muy mala, pero ahora cada vez es mejor, de alta resolución, se puede grabar, en fin. De tal manera que facilita mucho la intubación endotraqueal, los videolaringoscopios. Este es uno de los primeros que salió, bueno, no los primeros, sino lo que se hizo un poco más popular y comercial, el AirTrack, que en realidad no es un videolaringoscopio, sino es un laringoscopio óptico, porque no tiene una cámara de video en la punta. Lo que tiene es una serie de espejos o prismas que, como un periscopio,